Buenas tardes. La práctica que nos toca ver el día de hoy es la número 11, denominada como alimentador dosificador. La descripción del programa es la siguiente. Unas piezas torneadas para la fabricación de ejes se alimentan de 2 en 2 a un centro de mecanizado. Para separar las piezas por ares, se utilizan dos cilindros de doble efecto que están controlados por la misma válvula distribuidora, pero con movimientos de avance-retroceso opuestos. En posición inicial, el cilindro superior 1.01 se haya retraído, mientras que el cilindro inferior 1.02 se encuentra en posición avanzada. Las piezas torneadas apoyan en el segundo cilindro 1.02. Una señal de marcha hace que el cilindro 1.01 avance y el cilindro 1.02 retroceda. Dos piezas ruedan hacia el centro de mecanizado. Después de un tiempo ajustado en T1 igual a un segundo, el cilindro 1.01 retrocede y el cilindro 1.02 avanza al mismo tiempo. El ciclo siguiente solamente puede empezar cuando ha transcurrido un intervalo de tiempo de T2 igual a 2 segundos. El sistema se pone en marcha por medio de una válvula de pulsador. Una válvula con dos posiciones posibilita la realización de un ciclo único o de un ciclo continuo. Después de haber quedado todo el sistema sin presión, no debe iniciarse un nuevo ciclo de separación hasta que se presione de nuevo el pulsador. Nos entregan una notación abreviada y se menciona que en esa forma de notación abreviada los movimientos se producen simultáneamente, se indican se indican uno encima del otro, A más, B menos, o bien A menos, B más. Se nos entrega el croquis de situación y en esta situación se muestran las posiciones iniciales de los vástagos de los cilindros de doble efecto A y B. En el caso de A, el vástago se halla completamente retraído y el vástago de B se encuentra completamente extraído. Cuando accionamos el pulsador, el vástago de A avanza hasta su posición final completamente extraída y el vástago de B retrocede a su posición final completamente retraído, permitiendo que solo dos piezas torneadas caigan por el plano inclinado hacia la zona de mecanizado. Cuando pasa un tiempo igual a un segundo de que esos vástagos llegaran a las posiciones finales, regresan a sus posiciones iniciales, permitiendo que las demás piezas torneadas continúen su caída, pero impacten con el vástago de B, impidiendo que todas avancen al centro de mecanizado. Con esa descripción del problema podemos definir las variables que estamos empleando. Y es el cilindro de doble efecto 1.01 y Z es el cilindro de doble efecto 1.02. Tenemos también las variables A, B, C, D, T1, E, F y T2. Para cumplir un ciclo es necesario que haya un arranque de ciclo único o continuo y una finalización de ciclo único o continuo. Para el arranque de ciclo intervienen las variables A, B, C, D, T1 y por supuesto los cilindros de doble efecto. Podemos darnos cuenta que la válvula A es una válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por pulsador, retorno por muelle, normalmente cerrada. La válvula B es una válvula de 3 vías, 2 posiciones con pulsador selector, retorno por muelle, normalmente cerrada. La válvula C es otra válvula de 3 vías, 2 posiciones, pero accionada por rodillo, retorno por muelle, normalmente cerrada. Esta válvula C se acciona mecánicamente cuando el vástago del cilindro de doble efecto Y se halla en su posición inicial completamente retraído. Tenemos una válvula T, D, que es de igual manera una válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por rodillo, retorno por muelle, normalmente cerrada, que se acciona mecánicamente cuando el vástago del cilindro de doble efecto Z se halla en su posición inicial completamente extraído. T1 es una válvula de desaceleración normalmente cerrada, que conmuta cuando los vástagos de los cilindros de doble efecto permanecen en sus posiciones iniciales por un tiempo igual a 2 segundos. En las situaciones de finalización de ciclo participan las válvulas E, F, T2 y por supuesto los cilindros Y y Z. E es una válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por rodillo, retorno por muelle normalmente cerrada, que se acciona mecánicamente cuando el vástago del cilindro de doble efecto Y se halla en su posición final completamente extraída. La válvula F es otra válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por rodillo, retorno por muelle
normalmente cerrada, que es accionada mecánicamente cuando el vástago de Z está en su posición final completamente retraída. Y T2 es otra válvula de desaceleración normalmente cerrada que conmuta cuando los vástagos de los cilindros de doble efecto permanecen por un tiempo igual a un segundo en sus posiciones finales de carrera. Este sistema tiene agregado un botón de encendido apagado, un paro de emergencia y un botón de reset. La descripción del problema menciona que se debe utilizar solamente una válvula distribuidora para ambos cilindros de doble efecto, pero por cuestiones de automatización se emplea una válvula distribuidora para cada cilindro de doble efecto. Esa válvula distribuidora es de 5 vías, 2 posiciones, accionamiento por doble pilotaje neumático biestables, denominadas como BSF1 para y BSF2 para Z. Vamos a comenzar la animación. Exposición inicial, bueno, en la situación inicial podemos darnos cuenta que no hay flujo de aire comprimido dentro, por lo tanto es necesario accionar la válvula on-off. Son accionadas mecánicamente C y D por los inicios de carrera de las vástagos de Y y Z. T1 conmuta cuando estos vástagos permanecen en sus posiciones iniciales por un tiempo igual a 2 segundos. Envía un flujo neumático por la derecha a una válvula A1 de simultaneidad que sabemos requiere que haya flujo tanto por la izquierda como por la derecha. Por lo tanto, para cumplir con esa condición, activamos manualmente A. Cuando accionamos manualmente A, será un momento en el tiempo en el que A, C, T y T1 estén activas. Es la única situación que permite el arranque de ciclo único. El flujo de aire comprimido que salga por la válvula de simultaneidad se utilizará como una señal neumática que accionará por la vía 14 a BCF1 y por la vía 12 a BCF2 de manera simultánea. Ahí iniciamos el arranque de ciclo único. Llegan a sus finales de carrera, se accionan las válvulas EF, T2 conmuta cuando pasa el tiempo igual a un segundo y finaliza el ciclo único. Iniciaremos el ciclo continuo, debemos accionar manualmente B, permanece activa por el botón pulsador y accionamos por una sola vez A. Para el ciclo continuo igual se cumplen las condiciones de accionamientos de las válvulas C, D, E y F y por lo tanto y de los tiempos de T1 y T2. Podemos darnos cuenta que la señal, que el flujo de aire comprimido que sale por el timer 2 o la válvula de desaceleración normalmente cerrada T2 se utiliza como señal neumática que acciona por la vía 12 a la válvula BSF1 y por la vía 14 a la válvula BSF2. Como habíamos mencionado, tiene un sistema de paro de emergencia y lo accionamos con el botón de paro de emergencia. Los vástagos quedan detenidos. El sistema de paro de emergencia utiliza lo siguiente: 4 válvulas de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por pilotaje, retorno por muelle normalmente abiertas, denominadas con las letras E, S, P, D, E1 o válvulas del sistema de paro de emergencia 1. El 1 es porque su función es la de detener la entrada o salida de flujo de aire comprimido de los cilindros de doble efecto Y y Z. Emplea también 2 válvulas de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por pilotaje, retorno por muelle, normalmente abiertas, denominadas como BSPDE2 o válvulas del sistema de paro de emergencia 2. El 2 es porque la función de estas válvulas es la de detener el flujo de aire comprimido que llega hacia los timer 1 y 2. Cuando desactivamos el botón de paro de emergencia podemos visualizar que el sistema permanece detenido. Para reactivarlo es necesario accionar posterior a la desactivación de la válvula PDE, la válvula reset. Regresa al ciclo. La única situación que permite que el ciclo, tanto único como continuo, finalice es que las válvulas E, F y T2 estén accionadas al mismo tiempo.
porque la señal neumática, flujo de aire comprimido que sale de T2, se utiliza como señal neumática para conectar las válvulas BCF1 y BCF2. En la derecha tenemos el diagrama fase-estado que en este momento nos está mostrando en tiempo real el ciclo continuo, bueno, los ciclos continuos. Podemos ver que la válvula A está desactivada porque solo se emplea como un pulsador para arrancar. B está accionada todo el tiempo. Podemos visualizar el desplazamiento de avance-retroceso simultáneo pero opuesto de los vástagos y los del efecto Y-Z. Visualizamos también las demás variables. Van cumpliendo sus roles. Podemos darnos cuenta que el ciclo continuo funciona, que cumple las condiciones que se establecieron. Para apagar el sistema es necesario desactivar las válvulas. En este caso está accionada el ciclo continuo. Es necesario desactivar de nueva cuenta la válvula B y posterior a ello apagar o desactivar la válvula o no. Podemos visualizar que el sistema cumple con las condiciones requeridas.